Y bueno, y estas reuniones las organizamos con el equipo que integramos con Alejandra Laera, con Mariana Catalín, con Cristian Molina, con Lara Segade, con Mariela Herrero, con Marco Sangrandi, bueno, integramos un proyecto que se llama Proyectos Transtemporales, Narrativas de Larga Duración en el Cono Sur, y lo organizamos también textualidades latinoamericanas contemporáneas. Bueno, yo, si me permiten, antes de escucharla a Tamara, voy a presentar brevemente, no el libro, no voy a hacer una presentación del libro, pero voy a presentar brevemente los 2 o 3 motivos para proponer, digamos, esta invitación y esta conversación en el ciclo. Primero, un interés personal por el modo en que Tamara trata la cuestión de la extensión entre tantas otras cosas interesantísimas que propone el libro. Vengo trabajando hace un tiempito en narrativas que trabajan o que experimentan, digamos, con la complejidad de los niños, en la que las formas de atención se ven afectadas, o pensarlas como una pulsión, digamos, de una nueva pulsión para el relato después de la gran novela. Cuando Tamara me contó que estaba escribiendo un libro sobre libros chiquitos, sobre libros breves, bueno, empecé a esperar ansiosamente este libro, porque estaba segura de que las hipótesis que iba a plantear ahí me iban a dar nuevas ideas y a dar vuelta a lo que venía pensando, ¿no? Porque también en lo chiquito, creo que es la forma en que lo plantea también, una de las formas en que lo plantea Tamara en el libro, hay una forma particular de investir la pulsión del relato, ¿no? Ya lo decía, son 2 cosas que van juntas, como lo decía nuestro querido Roland Barthes, ¿no? En la preparación de la novela, cuando decía que imaginaba que le gustaría dar un curso sobre formas breves y que pensaba que en la perspectiva de una teoría de la literatura y de la modernidad todavía por hacerse, había que considerar muy seriamente los fenómenos cuantitativos de la discursividad, ¿no? Eh, la longitud, la elongación, la brevedad, los atajos, lo copioso, lo interminable, tenue, nada, ¿no? Siempre me gustó en esa numeración la manera en que mezclaba los sustantivos concretos con los abstractos y los adjetivos. Entonces, eso por un lado. Por otro, y voy acá a la segunda coordenada, lo cierto es que la escritura de Tamara creo que también podría ser leída como una narrativa de larga duración. Tal vez la palabra escritura no sea la indicada, digamos, porque remite al textualismo duro y puro, ¿no? De su generación, del que Tamara viene distanciándose en sus últimos libros, pero, digamos, en cualquier caso, digo escritura, le saco la mayúscula, digamos, con minúscula, o escrituras secas, digamos, ¿no? Pero me refiero, digamos, a ese continuo, ¿no? Entre poesía, ensayo, crítica, ¿no? Que sobre todo desde la edición de la novela de la poesía, se hizo del todo evidente, me parece, la trama de un relato de larga duración, ¿no? Y en este sentido, bueno, lo enmarco, digamos, en el proyecto que llevamos adelante con el equipo, donde tratamos de pensar proyectos, o pensar la larga duración, digamos, como un modo de revisar la obsolescencia como un signo de la cultura contemporánea. En este sentido, me parece que bien podría decirse que en la escritura de Tamara hay un modo específico para inscribir ese pasaje entre poesía, novela, ensayo, entre verso y prosa, que en esos pasajes hay distintos tiempos implicados, el de la familia, el de la generación, el del amor, el de la escritura, que también en el pasaje de un libro a otro despliega un conjunto, el estribillo, el enlace, el estado de poesía, lo que hay, ¿no? Lo que sobra, el pase, toda esa lengua de Tamara, ¿no? Un conjunto de herramientas a las que vuelve, a las que le da vuelta en una suerte de práctica de variación continua, y creo que en libros chiquitos tiene una vuelta más por demás interesante. Pero además creo que podemos coincidir en que, tal vez esto sea de más larga data, pero que fue la edición de la novela de la poesía la que hizo más evidente por palpable, ¿no? por tangible,
otra cuestión fundamental como es la del libro, ¿no? La del libro, la edición, el libro como enlace. Lo anterior, cada tanto, como una forma de materializarse o cuajar para ese objeto visible, ¿no? Y sobre todo, como diría Tamara, encuadernado entre dos tapas. Entonces el libro como huella material, ¿no? De ese espiralado. ¿No? Entonces me refiero a esa escritura de larga duración, no como reescritura nada más, nuevamente muy textualista, sino del libro como huella, ¿no? O como fruta madura que cae, diría Tamara también, ¿no? De hecho, la palabra se proyecta más claramente en los títulos siguientes, ¿no? El libro de los divanes, el 2014, el libro de Tamar, claramente, el 2018, que es todo él un enlace entre una hoja y un libro, ¿no? Entre una hojita y un libro, ¿no? O la encuadernación de dos libros en uno, como dice Tamara cuando al final escribe a cuatro manos con Strand, y los libros chiquitos, ¿no? Este último libros chiquitos, donde se trata de la magnitud y de la escala, digamos, del volumen que alcanzan esos libros. Me encantaría que pudiéramos, finalmente, y ya dejo paso a la lectura de Tamara, dos charlas, las que mantuvieron la semana pasada, al final, y sobre la cuestión de la cista, como charlas sobre el tiempo en el presente. Sí me parece, digamos, un rasgo notable de libros chiquitos, habrán podido ver los que pudieron leer el libro, es la perspectiva, el punto de vista del presente, ¿no? El presente como brújula, dice Tamara en algún lugar, ¿no? Al revés de lo que podría esperarse de una historia, de las lecturas, Tamara va aquí del presente, de la lectura, de lo que le llega, un libro muy breve de su amiga y escritora Paloma Vidal, escrito en un avión, a la biblioteca que recuerda empezar a recorrer en su infancia y su juventud, y que está en el último capítulo, o en el último capítulo de la primera gran parte, ¿no? De ningún modo, de todas maneras, esa biblioteca funciona como razón o fundamento de la historia con los libros que cuenta en este libro, ¿no? Porque me parece bueno que justamente escrito desde el presente, lo que Libros Chiquitos va tramando es una antología, ¿no? Antes que una biblioteca, y no una antología en el sentido de una selección de textos prestigiosos, otra vez hay que sacarle la mayúscula a esa palabra, sino en el sentido de un recorte, digamos, de un conjunto, ¿no? De antologables como una caja de herramientas, ¿no? Entonces una serie armada más con el valor de uso, ¿no? De una caja de herramientas que con el valor de una biblioteca, ¿no? Es una antología en estructuras de trabajo inútiles, como dice en algún lugar, para ponerse a escribir y abandonar la lectura. Es también en este sentido una antología de escuchas, ¿no? Hay muchas escenas de escucha. Bueno, y una última cosita, y con esto sí ya pasamos a Tamara, quiero subrayar nada más el valor del presente para Tamara, ¿no? Que es un tiempo muy propio de la poesía, como ella lo plantea allí, pero también un tiempo de la crítica, ¿no? En ese sentido me parece que lo muestra muy bien este libro y libros anteriores, Tamara como una gran lectora del presente a partir de una capacidad de escucha, ¿no? Para lo que se escribe y lo que se dice alrededor, ¿no? Y en este sentido me parece interesante que, no sé, pero me parece que podríamos coincidir en que estamos acostumbrados, ¿no? A un señalamiento extendido sobre la superstición de actualidad, esta idea de que la actualidad, la agenda, la moda es una superstición, un ruido del que es mejor distanciarse para no quedar atrapado en esa agenda, y solemos ponernos a salvo de esa superstición con la idea de anacronismo, ¿no? O con la idea de Giorgio Agamben, Tamara también es muy agambeniana, de que somos, el verdadero contemporáneo es aquel que no coincide perfectamente con su tiempo, ni se adecua a sus pretensiones, sino que mantiene una relación de inactualidad. No sé si me equivoco, pero creo que la palabra anacronismo prácticamente no aparece en el libro, o aparece en el sentido de algo viejo, caduco, y entonces pensaba, digo, bueno, que es justamente porque no tiene superstición de actualidad que Tamara puede vincularse de una manera con lo que se escribe, lo que se actúa, con lo que sucede alrededor. Eso le da una capacidad de conversación, ¿no? Conversar, por ejemplo, festivamente con el Diario del Sabático de Josefina Ludmer, por ejemplo, y me parece que justamente, bueno, que ella
ya dice, bueno, que es un notable perla que le inyecta temporalidad a la teoría hasta volverla presente vivo, ¿no? Porque de eso se trata, del presente vivo, en el sentido de que para que un texto tenga calidad de presente tiene que tocarla, engancharla, ¿no? En el sentido en que lo plantea también Barthes, ¿no? Ese presente vivo se actualiza en vivo y en directo de un modo, me parece, muy intenso en libros chiquitos, y el capítulo que Tamara eligió para leer acá es ideal en ese sentido, porque justamente es un capítulo en el que de lo que se trata es de escuchar y leer, digamos, en vivo y en directo, y bueno, los dejo entonces ahora con Tamara para, para escuchar la lectura de este capítulo. ¿Lista? Sí. Bueno, muchas gracias, Sandra. Después a las preguntas van directamente y se las hacen a Sandra, que sabe más que yo de mi libro, obviamente, porque yo quedo muy sorprendida de cosas que ella va diciendo y que las sabía, pero no las sabía, como nos pasa siempre con los críticos, y eso es muy lindo. Gracias por la invitación, gracias al instituto, y como digo siempre que voy a Rosario, hoy estoy en mi casa, pero estoy en Rosario. Para mí viajé a Rosario, vamos a hacer ese juego, porque lo necesitamos en esta cuarentena. Siempre digo que no es lo mismo ir a Rosario que a cualquier otro lugar. Hay algo especial, siempre para mí hay algo especial que me pone como medio, que digo, uy, no estoy a la altura, no estoy a la altura, porque valoro mucho nada, todo lo que dio Rosario, los poetas, los críticos, maestros que tuve, etcétera. Y entonces, bueno, si me pongo nerviosa, la culpa la tienen los rosarinos que están ahí. Así que, bueno, sacaron las imágenes también, ¿no? No veo a nadie, pero bueno, está bien. Vos quedate, Sandra, porque si no le voy a hablar le hablo a la pared. Bueno, el texto que Sandra me dijo que elija algo del libro, yo elegí primero el más cortito, el chiquito, para no ir en contra de mis teorías, y además porque, bueno, para no aburrirlos, pero además sí, tiene una relación con el asunto del presente y también con el asunto de la crítica. Y bueno, en ese sentido pensé en ustedes como críticos y lectores de crítica y bueno, vamos por ahí. Bueno, el texto se llama Yo no sé. La única vez que lo escuché en vivo y en directo leyó un discurso poema. Y creo ahora que con ese subgénero, Nicanor Parra encontró en los últimos 20 años de vida la clave para que la antipoesía alcanzara el máximo de su brillo performático. Fue en el año 1993 cuando, en ocasión de cumplirse los 100 años del nacimiento de Vicente Huidobro, la fundación del mismo nombre invitó al festejo a un nutrido grupo de poetas latinoamericanos. Entre los argentinos eligió a 3 de distintas generaciones, a saber, por orden de aparición: Roberto Juarros, ya pisando la tercera edad, yo entrando en la mediana, y Fabián Casas, todavía un pibe. Justamente en los diarios de la Edad del Pavo, Fabián recuerda este viaje y dice que él y yo esquivábamos a Juarros, que se comportaba con nosotros como una ameba, dice Fabián. No me acuerdo de que el bate veterano se nos pegara, pero sí me quedó grabada su altiva expresión de desprecio cuando nos tocó leer a nosotros en una de las actividades. Tal vez quería quedar pegado a nuestra juventud, pero sin duda no a nuestra estética. Para el cierre del festejo, la Fundación había organizado una comida campestre en el poblado de Loabarca, en la región de Valparaíso, donde está enterrado el poeta. Se rumoreaba que en cualquier momento podía aparecer Nicanor Parra, que de hecho vivía muy cerca, en Las Cruces.
Parra en ese momento tenía 80 años y no había prometido nada, pero sugirió que tal vez se daba una vuelta y decía algunas palabras. Efectivamente apareció para la sobremesa, manejando un autito medio de estar mujer bastante menor que él. Ahí nomás sacó un rollo de papeles del bolsillo y empezó a leer. No recuerdo ningún tono en especial, ningún disfraz de nada, ni menos que menos alguna actuación rimbombante. Solo la lectura casi burocrática de un poema escrito ad hoc, cuya utilidad discursiva cortaba de cuajo cualquier pretensión lírica. La voz de un sujeto, que ahora sí escuché con una claridad emocional intensa, aparecía para tirarles a los lectores versos que suenan informativos, periodísticos o simplemente de opinión. Al referirse a Huidobro, un alter ego que espejea todo el tiempo con el yo lírico, Parra dice cosas del tipo, cito: quiero dejar en claro que sin el maestro no hubiera sido posible el discípulo, prácticamente todo lo aprendí de Huidobro, gracias. Hasta llegó a dárselas de comunista. O también dice, mi opinión personal, 2 puntos, uno de los pocos poetas chilenos que se puede leer de corrido. Todo esto son versos, ¿eh? Son versos, no es algo que él comentaba o nada de eso. Así, aprovechándose del formato discurso, mientras aprovechándose del formato discurso, mientras lo cortajea al ritmo de los versos, Parra va convirtiendo lo que se escucha como capricho de un opinólogo en un acto poético. Porque lo que destila esta operatoria no es la opinión de una persona y ni siquiera de un autor vate. Después vamos a hablar del vate, Sandra, porque es uno de los asuntos míos que ahora no, del libro, que traspasa todo el libro y que por ahí no entienden los que no lo leyeron. Entonces, dice, porque lo que destila esta operatoria no es la opinión de una persona y ni siquiera de un autor vate. Aquí opinar es degradarse como autor para poder escribir lo que los otros desechan por poco literario. Son obviedades que se resisten a entrar en el perímetro cerrado de lo literario, pero que cuando lo violentan devienen poesía pura. Así es como la doxa, opinión desprestigiada por los filósofos griegos respecto de la episteme o saber, sube de golpe de categoría. Al mismo tiempo baja lo que podríamos llamar episteme poética, esa celestial abstracción en la que el poeta Juarros parece haberse especializado. Así es como Nicanor Parra se anticipa en casi 25 años a lo que hoy el arte contemporáneo da en llamar conferencias performáticas. Él los bautizó discursos de sobremesa, y yo, lectora recuperada por su causa, tuve la suerte en la sobremesa campestre de Cartagena de Chile y bajo la invocación de Huidobro, de escuchar esa letanía que a cada vuelta de hoja le agrega un nuevo anti al concepto anquilosado de poesía. 2 años antes del show campestre, en 1991, el kamikaze literario ya se había jugado el pellejo con May Peñi, discurso de Guadalajara. El caso es conocido. Nicanor Parra se hizo acreedor en Guadalajara del premio Juan Rulfo de Literatura Latinoamericana y del Caribe, con una retribución de ni más ni menos que $100.000. Ahí, con la misma operatoria de desenrollar un largo discurso poema y leerlo, puso toda la carne al asador. Repasar la lista del público que lo estaba escuchando pone la piel de gallina. Un expresidente de México, varios ministros, rectores de universidades, la viuda de Rulfo, etcétera, etcétera. ¿Cómo
¿Cómo hizo el antibate para que no lo tragara la institución literaria, pero para tragarse al mismo tiempo la plata que ésta le ofrecía? Sartre rechazó el Nobel. Beckett no quiso presentarse a recibirlo. Parra, que por algo nunca lo ganó, cobró en este caso su premio al mismo tiempo que dejó pagando a la institución en un escrito que, si bien era para leer ahí, iba a quedar encuadernado en sus libros. Fabre, que es, bueno, yo hablo de Fabre en otro capítulo, que es Luis Felipe Fabre, un crítico que les recomiendo, que esto lo saco del libro Leyendo Agujeros, un crítico joven mexicano. Entonces, Fabre dice que en el discurso de Guadalajara, las fronteras se vuelven inciertas porque no se puede decir dónde termina el poema y dónde empieza la realidad. Y es ahí donde el texto alcanza su máxima actualización, porque el tiempo y el espacio del poema son lo mismo que el tiempo y el espacio de su lectura. Una posible conclusión sería que durante la media hora que dura la lectura, las palabras se vuelven acto, y ahí poesía y mundo entran a coincidir. Esa utopía nos obligaría como lectores a involucrarnos, porque no se trata de una instalación en la Bienal de San Pablo que para descifrarla la recorremos de la mano de un curador. Acá lo que se dice es lo que pasa mientras se dice. Y leerlo a posteriori nos obliga a retrotraernos al momento de esta intervención. Por eso Fabre, que de algún modo es un curador del día después, chequeó los periódicos de esa fecha para enterarse de la reacción del público y nos informa a todos, tanto los de la mesa de las... y nos informa que todos, tanto los de la mesa de ceremonia como los de abajo, se reían mientras Parra leía. Entonces, mientras las piezas teatrales de Alejandra, que es también otro capítulo, de Alejandra Pizarnik, donde yo hablo de las piezas teatrales, etcétera, de las performances que después se hicieron con esas piezas. Entonces, mientras las piezas teatrales de Alejandra parecían no hacerla reír más que a ella, porque ella dice, mis piezas teatrales, de las cuales la única que me río soy yo. Al público que escuchaba a Parra ese día en Guadalajara, parecía no quedarle otra posibilidad más que reír, aunque el bufón tirara incómodos dardos como estos, cito. Ahora veo cómo son las cosas. Agradezco los narcodólares. Alta falta me venían haciendo. No sé qué decir. Cierro. Ya en el poema Autorretrato de Parra aparecía un oscuro profesor abofeteado, usando zapatos de cura que inspiraban lástima. Aquí se redobla la apuesta. Delante de la plana mayor del poder político y cultural de México, el hablante, en vez de tañer su lira con elevadas metáforas dignas de la ocasión, pregunta en verso. Los cortes tendrían que darle un poco de ritmo, vendrían a darle un poco de ritmo a los irrespetuosos pasos de prosa. Cito, ¿qué me propongo hacer con tanta plata? Ese es un verso. Y como si efectivamente alguien se hubiera animado a preguntárselo, responde con vulgaridades del tipo, ponerme al día con impuestos internos o una silla de ruedas por si las moscas, o después dice cambiarme la dentadura, en fin, dice una cantidad larguísima de cosas. Bueno, cada vez que releo Mai Mai Peñi, que por cierto quiere decir hola hermano en mapuche, más cerca me siento de ese que me saluda detrás de la careta de payaso. Es un despojo de persona
que no piensa renunciar a los narcodólares, pero que al respecto no sabe qué decir. Reconozco en ese tipo de contradicciones humanas, demasiado humanas, que se dejan leer entre líneas en algunos poemas que amo, uno de los impactos emocionales que me atraen del género. Porque solo la poesía es capaz de sostener tanta disolución. Lo que se lee en los estribillos es esa misma inestabilidad subjetiva que pide a gritos, como Parra en sus discursos, un piso de realidad para sostenerse. Es que entre la contundencia de lo que hay, en este caso dinero del narcotráfico, y el balbuceo de no saber qué decir al respecto, la risa forzada de los que escuchan viene a pretender tapar esa grieta que abre la poesía entre realidad y sujeto y que no hay con qué soldar. César Vallejo la dibuja con puntos suspensivos. En el primer verso que escribe alrededor de los 20 años, lo dice en estos términos. Hay golpes en la vida tan fuertes, puntos suspensivos, yo no sé. En 1987, estando al frente del área de literatura del Rojas, invité a Enrique Pesoni a dar, dentro del ciclo Cómo leer, el curso Cómo leer a César Vallejo. Yo le había copiado el título del ciclo a Margot Glantz, quien durante mi estadía en México, perdón, voy a tomar agua, y siendo ella directora del Instituto Nacional de Bellas Artes, me había invitado generosamente a dar un curso que tituló Cómo leer a Lezama Lima. Mi idea en el Rojas fue imprimirles a esos cursos el espíritu de verdaderos seminarios extracurriculares, es decir, que importaran no tanto las preceptivas académicas de lectura, sino el modo particular en que un escritor leía a otro o un especialista a una disciplina. La lista de los que se dieron es enorme, pero para muestra basta un botón. Cómo leer a Borges por Ricardo Piglia, cómo leer La pintura desnuda por Luis Felipe Noé, cómo leer a Lacan desde la filosofía por Tomás Abraham y cómo leer la escena teatral por Alberto Ure. Son solo unos pocos ejemplos. También están los que fueron reescritos por sus autores y quedaron inmortalizados en libros. Cómo leer a Coppi y cómo leer a Alejandra Pizarnik por César Aira, cómo leer a Felisberto Hernández por Jorge Panesi y cómo leer la gauchesca por Josefina Ludmer. Yo sabía que Enrique Pesoni quería escribir un libro sobre Vallejo y le prometí que grabaríamos las clases para que le sirvieran como base. Pero en un lapso de 2 años él enfermó y murió. Tengo en mi poder alguna de las desgrabaciones, pero la mayoría se perdió y los posibles manuscritos tampoco aparecieron entre sus cosas, aunque varios amigos tratamos de recuperarlos. Lo cierto es que lo que sí me queda de ese inolvidable curso es la sensación de haber aprendido a darle otra vuelta de tuerca, más osada, más libre, y en este sentido más placentera también, a mi modo de leer. En la primera clase, confieso que en las mías lo imito, aclarando que lo hago, Enrique anotó en un pizarrón el verso fundante y marcó 3 partes. Debajo del hay golpes en la vida tan fuertes, anotó algo así como declaración objetiva. Debajo del yo no sé, anotó algo así como declaración subjetiva. Y entre un extremo y otro de los puntos suspensivos dibujó una B, así. Después preguntó, ¿en cuál de estas 3 partes situarían ustedes el hecho poético? Y él mismo se respondió,
La poesía se cae por esa especie de válvula que entre los puntos suspensivos forma la B de Vallejo. Repetí durante años ese show pesoniano y siempre tuve la misma sensación. Hasta los alumnos más reacios a la poesía picaban el anzuelo. Es que todo en el cómo leer de Pesoni era divertido, como si enseñar a leer fuera en sí un show. Él desplegaba un verdadero puré de Vallejo. Esto va al puré de Alejandra de Batato Barea, que está en otro capítulo. Su modo de levantar el cartelito a lo Batato consistía en dibujar un hombrecito que se caía por la B. Él dibujaba como un hombrecito y decía, por acá se cae el sujeto Vallejo, ¿no? Al mismo tiempo, él recitaba casi gritando estos otros versos de Trilce. Busco volver de golpe el golpe, sus dos hojas anchas, su válvula, que se abre en suculenta recepción, como para comerse al sujeto que se cae por ahí, ¿no? Ahí explicaba que por esa válvula se cae el sujeto Vallejo, que ya no es nadie, o bien es un nadie, podríamos agregar, considerando las características del autorretrato de Parra. Sería un nadie que incluso se permite usufructuar de su propio apellido en tercera persona. César Vallejo ha muerto. Cuando desplegaba el enorme arsenal teórico con que contaba para dar las clases, Pesoni también lo hacía sin descuidar ni un poquito el espectáculo. Es así como el intrincado concepto de yo lírico que desarrolló Kate Hamburger, la señora hamburguesa la llamaba él, se entendía perfecto cuando los gestos ampulosos del profesor Clown pronunciaban la palabra yo con un desprecio que desplegaba el cartelito imaginable que diría, no crean que yo es yo en literatura. Ahí era cuando se ensañaba contra la crítica biografista y también contra la hermenéutica, que para él era una derivación de la biografista, porque ambas habían leído a Vallejo en clave yoica, decía él. Sus estrategias para elegir ejemplos no tenían desperdicio. Me acuerdo de una que rayaba en lo escatológico. Según Enrique, el crítico hermenéutico André Coyné interpreta los versos de Trilce que dicen, cito, ¿quién hace tanta bulla y ni deja testar las islas que van quedando? Entonces Coyné lo interpreta tanto como una descripción del acto poético, como así también como una descripción del acto de defecar. Bueno, y se imaginan que Enrique lo contaba con toda su expansión y se quedaba hablando de este tema de defecar, etc. La expresión pícara de Enrique cuando comentó que Coyné era de ese tipo de lector medio perverso que se regocijaba ante la intimidad más íntima de Vallejo, no tuvo desperdicio. Las risas del auditorio en el curso siempre estaban aseguradas. A diferencia de las autoridades que escuchaban a Parra en el despliegue de su discurso de Guadalajara, que reían por no llorar, el público del Rojas largaba carcajadas de placer. Era un público ávido de escuchar, después de años de dictadura donde los intercambios de ideas se susurraban. Se trataba de una comunidad cómplice que empezaba a entender, en mi caso diría que tal vez por primera vez, que la crítica era un acto de amor tan disfrutable como la poesía. A partir del memorable curso de Enrique Pesoni me di cuenta de que si había un placer... A partir del memorable curso de Enrique Pesoni me di cuenta de que si había un placer tan o más intenso que leer poesía, era leer
a los que saben leerla. Y si en esta posible antología de lecturas de trabajo ya situé a la poesía como primer antologable, voy a ubicar ahora en segundo lugar al ensayo o teoría o crítica o como se quiera llamar a ese generoso género que, a la manera de los curadores o también de los psicoanalistas, nos traduce lo intraducible, no para explicar nada, sino para iluminar en modo linterna. En ese ¿Escucha? Por contar. Hay alguien que está hablando, me parece. Espera que termino de leer, ¿sí? Entonces dije que nos traduce lo intraducible no para explicar nada, sino para iluminar en modo linterna la página que nuestra hipermetropía no nos deja ver. Y terminó el texto. Ahora sí, hagan lo que quieran. Conmigo. Sí. ¿Quién habló? ¿Alguien habló? No sé quién habló, pero ¿quiso comentarme algo? No, bueno, hay cosas que remiten a otros capítulos del libro, todo va remitiendo, pero me pareció que era un capítulo que más o menos se entendía solo. Se podía llegar a entender. Así que bueno, eso. Sí, Bueno, no. los escucho a ustedes. Dale. No, es genial que hayas elegido este capítulo, porque, bueno, permite entrar a la cuestión por el lado de lo performático, ¿no? De la lectura y de la escucha en acto, que me encanta. ¿Me escuchás, Tamara, vos ahí? La idea es abrir la conversación para que todos puedan hacer las preguntas. Por ahí yo propongo que si quieren anotarse como en ir diciendo quién quiere hacer alguna pregunta por ahí en el chat para todos, así sabemos si hay quiénes se van sumando en esa lista. Bueno, podríamos comenzar a conversar, si te parece, sobre, bueno, los distintos sentidos, ¿no?, que tiene lo chiquito en el libro, ¿no? Uno primero, evidente, es lo chiquito por el lado del valor, ¿no? Sí, claro, el del contar las páginas. El de Paloma. ¿no? El de Paloma. Que por ahí sí. Perdón. Yo le iba a decir a Paloma que por ahí que cuente un poco esa experiencia de ese librito, porque todos me preguntan, pero ¿cómo es? ¿Qué es? Creo que finalmente va a salir en algún momento, no Paloma, en Argentina, el traducido. Pero bueno, es un mini libro que ella escribió en un viaje. ¿Querés contar, Paloma? ¿Estás, Paloma? Sí. Sí, estoy acá. Puedo contar. Sí, efectivamente va a salir por una editorial de La Plata. Sí, puedo contar. ¿Me escuchás, Tamara? ¿Se me escucha así, no? Sí, perfecto. Yo te escucho perfecto. Sí. Es un librito, es un cuento escrito en el celular. Entonces tenía todo un juego que tenía que ver con eso, con contar las palabras, con ir escribiendo en un tiempo reducido, en un tiempo como en un punto tenía un poco que ver con una restricción, ¿no? Con ponerle una restricción al texto que tenía que ver con este tiempo del vuelo, y entonces ir a partir de eso haciendo avanzar el texto con una restricción clara, y que tenía que ver también con esto de escribir en el celular y irse dejándose llevar por
por las palabras, porque en el celular cuando uno escribe te va un poco completando lo que decís, ¿no? Entonces tenía ese juego también. Y por otro lado, algo que creo que Tamara también retoma, que es la idea de escribir a partir de otros, ¿no? Y de que yo me recomiendan, bueno, uno de los libros me lo recomendó Tamara justamente, y yo compro estos libros en Buenos Aires y entro al avión con 2 libros y entonces escribo a partir del comienzo de las lecturas de estos libros. Entonces estaban estas 2 cuestiones, ¿no? El tiempo acotado y escribir a partir del comienzo de lecturas, porque en realidad la narradora no leyó los libros, los está empezando a leer. Y por último diría que tiene que ver también con una mezcla entre ensayo y narrativa, porque es un cuento, pero yo al final le puse ensayo de vuelo, porque como tenía la idea del ensayo, sobre todo como por un mecanismo del libro que es que no afirma, tiene que ver con eso del yo no sé, ¿no? De que no, que avanza y retrocede, y entonces el ensayo como algo en proceso. Entonces, está bien, creo que es más o menos eso. Sí, a mí Bueno, lo que me pasó, yo me coincidió con algo que me pasó a mí también, que cuando acepté el encargo de la editorial para hacer mi libro, me presentaron un contrato que también había una cantidad de palabras que decía, bueno, tiene que cumplir, no sé, mínimo tantas palabras. Y a mí me agarró como un ataque de pánico, porque yo en general escribo corto, mis libros son cortos, a veces no tanto, pero que me pongan esa restricción al revés, era la opuesta que la de Paloma, que era que tiene que escribir corto. Yo tenía que escribir como pide Sandra, extenso. Entonces, nada, lo llamé a las editoriales, dije, no, miren, yo si no me arreglan el contrato de otra manera, se quedaron así, ellos pensaban que les iba a pedir, no sé, narcodólares como Parra o cosas así, les dije, no, lo que pasa es que yo, si me ponen la restricción de la cantidad de palabras, yo no acepto porque yo no sé cuánto me va a llevar. Entonces, bueno, me dijeron, está bien, sacamos esa. No les importó, de hecho después no la usaron más para los otros libros, porque ya está, la sacaron. Se dieron cuenta que verdaderamente no. ¿Te puedo hacer ¿Cómo? una pregunta? Digo, porque Sí. te hago una pregunta al respecto, porque, digamos, por un lado, la extensión muchas veces tiene que ver con esos desafíos o retos, ¿no? Tanto lo grande como, evidentemente, también lo chiquito. Hay algo, digamos, como de un desafío que pone a la escritura y al cuerpo en una suerte de competencia casi olímpica, de sortear obstáculos, ¿no? De pasar las pruebas de sortear obstáculos, ¿no? Exacto, en un sentido o en el otro. Exacto. Ahora, eso nos da como resultado, digamos, una extensión medible, visible. A mí lo que me encantó de tu libro, y creo que lo planteas también aquí en este capítulo que leíste, cuando decís que el recurso, digamos, a la opinión de Parra en el poema, eleva la doxa y baja el saber. Lo relaciono con lo que decís al comienzo del libro de Macedonio, de Museo de la Novela de la Eterna, cuando hablas de que es un libro que se achica mientras parece que va a crecer, ¿no? Es lo mismo que decís de la preparación de la novela, ¿no? Que es dispuesto a achicarse, ¿no? Aunque es voluminoso, está como dispuesto a achicarse, o cuando lees, por ejemplo, el modo en que Analía Couceiro lleva al teatro la novela de María Gainza, El enrebio óptico, cuando decís que agranda la novela chiquita y al mismo tiempo parece achicarla porque la multiplica en múltiples novelitas. Entonces, a mí me pareció súper interesante esa perspectiva de que lo que más, digamos, no es tanto la oposición entre lo chico y lo grande, ¿no? Como entre
esa relación entre lo que se agranda y lo que se achica, ¿no? Entonces pensaba, digamos, Claro. digamos, porque me bien. llevaba al tema del acto, de la acción, inclusive me hizo acordar, no sé, capaz que nada que ver, pero me acordé mucho de Deleuze, cuando lee Alicia en el País de las Maravillas de Carroll, y dice, bueno, que Alicia crece mientras es más chica que antes, y habla entonces del acontecimiento, ¿no? Entonces me parecía que era una perspectiva muy interesante, digamos, ¿no? Sacarlo del tema de los atributos, de las cualidades fijas, para pensar esa acción, que por lo tanto lo que hace es decir, bueno, lo chico es una perspectiva también, ¿no? No sé. Sí, seguro, no, totalmente. Es incluso lo que pasa con Lebrero. Claro. Viste que también, que es, no sé, un libro grande, la novela luminosa, y todo el tiempo es como que se está como reduciendo, parece que encoge, ¿no? Y termina siendo la novela luminosa propiamente dicha, termina siendo el último capitulito final, ¿no? Claro. Me parece que sí, tiene que ver con una intención. Yo, lo que me pasó ahora con la cuarentena, se me dio porque además de todas las teorías, etcétera, está el gusto que yo tuve en los últimos años por leer cosas cortas, pero que también tiene que ver, no gusto, pero no es que iba a las librerías y buscaba algo cortito, Claro. finito, no. Lo que pasa es que empecé a ver que los libros que me gustaban eran cortitos, digamos, o que se estaba escribiendo más bien más cortito que largo. Sobre todo las mujeres, las chicas, ¿no? Sí. Porque bueno, Hablamos la lectura de... ¿Cómo? Hablamos de este tema, ¿te acordás? Porque yo le Sí, decía a hablamos. Tamara, no sé, yo ya se lo comenté al equipo, no sé si es una teoría, digo, pero armando yo mi corpus de las grandes novelas o de los grandes relatos o de los proyectos desmesurados, me encontraba con que, claro, son casi todos hombres, ¿no? Me costaba encontrar, digamos, pero este año aparecieron las gordas. encontrar, a menos que uno lo lea desde el punto de vista de la narrativa de larga duración, que ¿cómo? Yo este creo año que aparecieron las gordas, Sí, creo, ¿no? O ¿no? sea, que me parece que este año aparecieron esas novelas de larga duración, escrito por No la escucho escritoras. ahora. ¿Se escucha sí, o no? Adriana. Claro. Adriana dice Valeria que Luiselli o Mariana Mariana Enríquez. Enríquez. No, Exacto. está bien, sí. Pero son, a ver, esto es Totalmente. súper interesante, porque son como si fueran post-gordas, post-gordas. No es de la gordura de una novela, de las novelas de Balzac, o de las grandes, de contar grandes historias épicas. Es una extensión que no sé si, por ejemplo, no leí el de Mariana Enríquez, pero sí el de Valeria Luiselli, que lo comentamos con varios amigos, que algunos lo terminaron y otros no pudieron terminarla, que es un libro, entre comillas, medio aburrido. Pero A mí me aburrido en el fascinó. sentido de... A mí me A mí fascinó. también, a mí me fascinó, pero digo aburrido entre comillas, en el sentido que no es un libro, es un libro chiquito dentro de lo grande, porque te va contando cositas que no arman una cosa grande, no arman una cosa importante o no sé, como con una trama que vos vas siguiendo, no sé, donde se entrecruzan demasiadas cosas, tampoco es lineal. Sí, es cierto que hay como una vuelta a yo también Sí, bueno, no, un poco para aclarar la hipótesis, no es que las mujeres no escriban novelas largas, eso obviamente, pero hay algo de, digamos, no,
no encontraba No, quienes quieran la ambición. Digamos, la cuestión es esa, proponerse la ambición, ¿no? Proponerse la desmesura. Ahí me parece que hay algo interesante para pensar, pero bueno, qué sé yo. Pensaba también, digamos, que eso es lo que no encuentro, ¿no? Pero bueno. Pensaba también que planteás lo chiquito como un modo de acortar camino, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Esa como una manera de acortar el camino, ¿no? Entre los géneros y siempre como una manera de acortar el camino para salir a escribir, ¿no? Para salir a escribir, ¿no? Eso me súper interesó, ¿no? Lo chiquito como una manera como una herramienta de trabajo, ¿no? Y qué es lo que sirve para abandonar la lectura y salir a escribir, ¿no? No sé si... No decime qué es, porque ni me di cuenta yo, como, por como lo hice, no sé bien qué digo, a ver. Digamos, es una idea que aparece cada tanto, ¿no? La idea de, bueno, el ensayito con una pequeña revelación que te acerque a lo que escriben otros, Sí. ¿no? O, Salgo corriendo a escribir, eso de salgo corriendo a escribir. Sí, que claro, eso es porque... Sí. Perdón. Bueno, porque el libro supuestamente tiene la consigna de la colección, que es la lectura, ¿no? Que yo lo sorteo más o menos también, entro y salgo de esa consigna, tampoco la respeto tanto, pero la idea es lo mismo con la lectura. También leer cortito sería, bueno, dejo porque me quiero ir a escribir, no sé, como que no... me busco atajos o porque me provoca, porque me estimula. Si me estimula para escribir, bueno, salgo corriendo de esa lectura y me voy a escribir, algo así. Como que no me tengo que quedar a leer todo, algo así, a leer todo el libro, y para, digamos, por erudición, algo así, qué sé yo. Alguien, no sé, estaba viendo en el chat que Ale Laera puso algo. Que dice, tanto lo de Mariana como lo de Valeria, siendo muy diferentes, son novelas cuyo grosor se arma por acumulación de partes que pueden entrar o salir. Años en Mariana y cajas en Valeria. Exacto, yo lo de las cajas lo pensé también, Ale. Yo no leí la de la otra, la de Mariana, que la voy a leer, la tengo para leerla, porque ahora, además, con la cuarentena, me agarró la cosa de los libros gordos, de los libros grandes, que me parece, Sandra, que también tiene que ver con el encierro, con la casa, con estar adentro. Eso pensaba hoy, con la cuestión del encierro. Yo en realidad, claro, que tiene que ver, digamos, con las novelas grandes. Generalmente los escritores que se arman eso, se arman su casa, digamos, se arman sus espacios para estar encerrado, que yo no te veo en este libro, en el libro chiquito te veo entrar y salir todo el tiempo, ¿no? Eso es como re interesante. Y de volver a casa, porque vos lo planteás como volver a casa, ¿no? Pero es volver a casa, claro. Pero esos libros, digamos, más bien del siglo XIX, esos libros, esas novelones, los novelones, se hacen adentro y se hacen para lectores que van a leer adentro también, encerrados. Eso lo dice Benjamin. Dice, cuando habla del short story, ¿no? Dice que el short story es del futuro, como que todavía había muy poquito en época, y lo relaciona con la arquitectura de la época, empezó a ver las cosas de Lloyd Wright, esos edificios que son todo vidrio, y dice, no, claro, ¿cómo pueden leer un novelón un lector que lo están viendo y está viendo todo el tiempo hacia afuera? Digo, no da, no se va a enganchar porque el afuera lo atrae o lo ven desde afuera. En cambio, no sé, yo pienso en las hermanas Bronte, en su casa, escribiendo encerradas, ¿no?
libros donde hay cortinitas y cerradas y la gente sentada en el living con la chimenea leyendo. Es como Sí. otro lector, y ahora yo me siento un poco identificada con ese lector. Ahora te Por estás eso, leyendo Knausgaard. claro, estoy leyendo ahora Knausgaard, que voy por el 3er tomo. Nunca hubiera hecho yo eso, de de leer tomos, muchos Sí, sí, tomos. sí, Y ahora, bueno, muchos tomos. lo hablábamos con Sandra, que a ella también le interesa mucho Knausgaard, Sí. pero me parece que Knausgaard es como esto que dice Ale de las cajitas que podés sacar, porque son como también tomos intercambiables, por ahí, no sé, hay gente que me dice, ay, sí, yo leí el primero y el 6º, Ajá. como que no es raro, sí, no te requieren un seguimiento No, se dejan como... leer, ¿no? Se dejan leer, no sé, para mí tienen como una estructura, no he No, escuchado estructura también alguien sí, tiene tienen como una totalmente, estructura tienen una estructura y que es maneja mucho el distinta. principio constructivo de ir y venir y sí, sí. Ale quería hacer una pregunta, quería hacer un comentario, Ale. Ahí ¿Qué tal? quedó. Sandra, no perdés oportunidad de meter el tema de Knausgaard, ¿no? Porque tiene que Me rendir esa encanta. lectura tan grande. Entonces, cada vez, bueno, no, mi pregunta, comentario tiene que ver con lo siguiente. Vos sabés, Tamara, que a mí me encantó el libro, ¿no es cierto? Por diferentes motivos, ya creo que ya te lo había dicho. Gracias. Y a mí me interesa mucho esa idea tuya del pase, y entonces querría a partir de ahí ver un poco la relación precisamente entre la cuestión de los tiempos y las temporalidades, que es algo, bueno, que tiene que ver un poco con el proyecto que tenemos con Sandra y los chicos y las chicas, y pensar que vos también estás pasando todo el tiempo, ¿no? Es decir, que hay un espacio muy grande donde vos tomás una porción pequeña y vas pasando por diferentes lugares. Sandra decía, siempre te veo como moviéndote, ¿no? Y yo pensaba, claro, es como si estuvieras siempre en un bar y del bar fueras a tu casa y de eso a lo largo de los libros, ¿no? Y las puertas que también son como motivos tan importantes en... Entonces pensaba esto, ¿no? Es decir, cómo digamos, eso aparece mucho, cómo las puertas, ¿no? Son como los umbrales, pienso en el libro de Tamara, y son tan importantes en toda una zona de lo que vos escribís. Y entonces quería pensar eso en relación con este libro, ¿no? Porque a mí lo que más me gusta del libro es que es un libro que, bueno, está bien, es de lecturas, pero que no cae, y ahora uso la palabra cae, en la cosa regodeada y autobiográfica de cuando leí esto y cuando leí lo otro, sino que realmente es un libro de crítica, pero una crítica nueva, una crítica que creo yo que hoy en día solo puede hablar desde un yo situado, posicionado en diferentes lugares de lo literario. Quería que comentaras un poco cómo ves esa cuestión, ¿no es cierto? Es decir, cómo vos cuando escribís una cosa terminás como escribiendo otra, o cómo te vas moviendo, cómo vas pasando justamente, ¿no? Pasando por diferentes umbrales, siempre en chiquito, ¿no? O sea, en chiquito espacialmente sería efímeramente, ¿no? De un lugar al otro. ¿Y cómo ves esta cuestión de la crítica? No en vano, este capítulo que elegiste para leer, empezás con la poesía y terminás con Pezzoni, ¿no? Que además era un crítico que uno podría decir casi sin escritura, ¿no? Un crítico de la oralidad. Maestro, sí, sí. Bueno, eso, un poco, perdón la extensión. No, sí, yo te contestaría que vos me preguntabas cómo hago, porque entro y salgo, pero como que, a ver, que sé y no sé a dónde voy a ir, sería. Que sé al mismo tiempo hacia dónde me encamino cuando estoy escribiendo.
pero te diría que con el yo no sé se me manejo en un sentido, pero un yo no sé como responsable, no es un yo no sé tipo automatismo surrealista, que entonces voy asociando libremente una cosa con otra. No, no, para nada. Estoy todo el tiempo aferrada a lo que quiero decir, pero a la vez no sé bien dónde va a terminar o a dónde va. En ese sentido yo siento que no soy crítica, por ejemplo, que lo que hago no sé qué es, pero a la vez creo que sí tiene que ver con la crítica, tampoco estoy tan lejos, porque estoy todo el tiempo como, además me estoy siempre fundamentando con citas y con teoría y etcétera. Pero bueno, en este libro llegué al extremo, en mis otros libros, llamarlo de ensayos, pues Jorge Panesi siempre me dice, no son ensayos, no digas, se enoja, dice que no, que es crítica, lo que yo hago. Yo digo ensayos porque me da como medio vergüenza decir que yo hago crítica, pero en los otros libros acá como que llegué a un extremo, yo siento, de meter, ir pasando por diferentes cosas, pero que siempre como que terminan abrevando en alguna que los solidifica, no sé, en hilo, ¿no? Pero que un poco es lo mismo que me pasa con la poesía también, como que yo no sé bien para dónde voy a ir, pero a la vez soy totalmente responsable de a dónde voy a ir, ¿no? No es que suelto el hilo y me dejo como ir llevando para donde sea. Es una cosa rara, es una operación doble, no sé, muy obsesiva por un lado, de no largar el hilo, pero a la vez tengo todo el tiempo que irlo llevando a pasear, no sé, ese pase, ¿no? Algo así es lo que me va como sucediendo, ¿no? Pero sí siempre, absolutamente, lo que vos decís, Ale, y te agradezco porque es lo que, por lo menos quise eso, que siempre cierre con alguna, qué sé yo, diciendo algo que no sé, que caiga alguna, no quiero llamarlo ni idea, ni concepto, no sé cómo llamarlo, pero que no sea ni puramente una cosa autobiográfica, ni puramente una cosa teórica, ni puramente, no sé, esa es como la búsqueda. Yo siempre escribo un poco en contra, o sea, cuando me invitaron para esta colección, ya de por sí empecé a leer los otros libros para buscarles los que ya habían salido, para buscarme lo que no me gustaba. Y entonces escribir en contra, es como el impulso que tengo es, no, esto no, esto no, esto no, voy como sacando, y ahí aparece algo también, no sé, es un poco, no sé cómo explicarlo, mi sistema. Una cosita nada más, chiquita, Sí. que en general casi todos los comentarios del libro, los que yo leí antes de leer el libro, ¿no? Hablaban mucho de lo de los nietos y la lectura del afecto, etcétera, sí. Y no hablan de la teoría poética que hay en el libro. O sea, es un libro súper sofisticado, de muchas lecturas críticas hechas desde un lugar diferente, no académico, y sin embargo, como está de moda, creo yo, ¿no? Bueno, se ponía en primer plano algo que es genial como corolario, como coda, ¿no? Y que es como un regalo del libro, creo yo, ¿no? Un regalo casi gratuito del libro, frente a todas esas lecturas un bonus track, sagaces, totalmente, un bonus track. Eso quería decir. Me silencio. Sí, yo noté lo mismo, digo, bueno, evidentemente, bueno, no todos, pero muchos lectores buscan
como que les complace más eso, o buscan agarrarse de esas cosas como más afectivas, que también está ahí. Sí, dale. Sí, Nora. Sí, yo te llamé y te comenté que me había gustado mucho ese final, y lo vuelvo a decir, ese regalo a los Ajá, sí. los nietos. Y es un bonus track, y es cierto que el libro es mucho más que ese regalito, pero me parece que esa referencia al trabajo a esos recuerdos, cómo le presentan los libros a los nietos, también tiene una construcción de escritura que es muy fuerte y está muy bien hecha ahí como final, como algo que se cae del libro y lo sostiene. Entonces yo no lo desmerecería como algo chiquito y que entonces el resto es la crítica, la teoría. No. Me parece que ahí hay una manera de escribir que realmente a mí me gustó mucho también. Pero yo quería decir otra cosa, que además de esta idea que Tamara, de los libros chiquitos y de esto que estuvimos hablando antes, del tamaño, ¿no es cierto?, de esa ambición. Hay otra idea muy fuerte, me parece, en el texto, que es la cuestión del ver hacer. Me parece que vos lo tomás en el primero de los capítulos que se llaman Ver hacer, y que es una línea que creo que se mantiene en la cantidad de zonas, de personajes, de escritores, de recuerdos que tomás, cómo tomás ese recuerdo de cuando trabajabas en la biblioteca del Ya. Hay una cantidad de lugares por donde vos vas, y que entonces lo que traes son esos ver, hacer, ver cómo se escribe, ver cómo se lee, y me parece que ese es un modo de pensar la lectura y también la escritura que a mí me interesa mucho, y estaba hoy en el fragmento que leíste, cuando traes lo de Enrique Pesoni, ¿no?, de decir, me gusta leer para ver cómo los demás leen, ¿no?, que es algo, yo también lo hago, ¿no?, a ver cómo hizo esta persona para llegar a elaborar esa lectura así. Me parece que esa cuestión del hacer, como máquina de interpretar y de leer y demás, está muy, muy presente. Eso. Bueno, gracias. Es de Macedonio la idea, así que yo simplemente se la robé. La entendí de otro modo. A ver, no es que, a ver, el otro día me preguntaban en una entrevista cómo puede ser que yo había tardado 15 años o más desde que leí la carta que me dejó Héctor Libertela debajo de la puerta en el libro de Tamar. Para los que leyeron ese libro, bueno, hay una carta que me deja mi ex marido debajo de la puerta y yo la guardo, no le doy bolilla o no la entiendo, no la sé leer y paso 15 años para, de golpe, entonces me preguntaban en una entrevista que me hicieron, ¿por qué? ¿Cómo había pasado tantos años? Y que no, qué raro era eso. Si era verdad o yo lo había inventado o era una ficción. Y no, era verdad. Entonces yo lo que dije ahí también, pensé en la escritura de Héctor más que en lo mío. Dije, claro, es ese tipo de escritor de culto que como escriben muy adelantado en un sentido a su tiempo, adelantado en el sentido de que son difíciles por ahí en la época que se leen, en la época que escriben son medio como crípticos, etc. Y que por ahí, por eso, también yo necesité esos 15 años, no solo por lo mío personal, de elaborar una separación, bla, 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 que todo eso está, sino también por la índole de la escritura de Héctor, que por ahí piden mucho tiempo para después poder entenderlo, entre comillas, y con Macedonio pasa lo mismo.
O sea, yo esa lectura de ver hacer, hazlo, no sé qué, lo arduamente que la voy tendiendo ante ti, yo lo decía de memoria cuando leía la novela de la Eterna y tenía 20 y pico de años, pero no sé si la entendía como lo entendía ahora que la uso, ¿no? Que lo meto en un libro mío. Como que ahora la puse como la hice funcionar, eso que en él era una cosa bastante críptica para la época, de la que nadie habla. O sea, sí, por supuesto que la novela La Eterna es un libro recontra conocido, pero a la vez es de culto, ¿no? No nos engañemos, no es un libro fácil además. Pero bueno, tuvieron que pasar tantos años para que esta lectura que hice ahora, yo fui a buscar porque me acordaba de esa frase que me la sabía de memoria, la fui a buscar, la leí y digo, ah, claro, es eso, leer, lo que a mí me interesa de leer, pero fue recién ahora, ¿no? A lo mejor es lo que pasa con algún tipo de escritores que son como muy de culto o muy medio difíciles para la época, no sé, digo. Sí, también bueno, es había varias. Había varias, sí, perdón, ahí Paloma quiere decir algo. Paloma había pedido, ¿no? Sí, quería, sí. ¿sabes? No, te decía que me llamó mucho la atención en lo que leíste, la cuestión performática, ¿no? O sea, en los dos casos que tomás, en el de Nicanor Parra y en el de Enrique Pesoni, son lecturas, son textos que están hechos para, en realidad en el caso de Pesoni ni siquiera quizás sea propiamente texto, ¿no? Y entonces me quedé pensando No, claro. Escrituras que, como dijo, Ale dijo eso, ¿no? Digo, que por ahí ni llegan a ser escritura, ¿no? Que es algo que pasa también, por ejemplo, con la preparación de la novela de Barthes, que es como toda la presencia de la voz, el cuerpo, todo lo que se generó en ese seminario, era por pensar, no sé si lo habías pensado, sí. la cuestión de la Totalmente. Y de la inestabilidad de esas escrituras que pueden o no volverse libro, que son como a veces un fuera del libro, que están como en pasaje, ¿no? También como algo que se puede realizar o no, que tienen también que ver con un proceso y con algo que primero es cuerpo, es presencia, es voz, y después por ahí puede estar en el libro o no. Y también pensando un poco la relación con este momento que vivimos, ¿no? ¿Qué va a pasar con esas escrituras que son exteriorizadas y que quizás después no se llegan a, que son difíciles de hacer en este momento, ¿no? Pero bueno, no, la pregunta era un poco si lo habías pensado como, ¿qué lugar tiene, muchísimo, ¿no? Lo pensé muchísimo, y lo que pensé mucho, que me llamó mucho la atención cuando me puse a trabajar lo de Parra, los discursos de sobremesa, la cosa del profesor, el profesor, que también las conferencias performáticas de Lola Arias y el que saca del libanés, que no me acuerdo el nombre, pero que lo vi acá en Argentina, Rabin Mouré, son son performances de un profesor también. Me hizo acordar a Bonino, claro, ustedes son jóvenes en general, nadie de ustedes vio Bonino aclara ciertas dudas. Nora no lo vi. No ibas al Dite la voz mucho, ¿no? Nora, no. Que era Bonino era un cordobés, un actor cordobés que hacía unas performances increíbles en el Ditela, que era un profesor que tenía un pizarrón, venía con traía un maletín y entonces empezaba a enseñar cosas en el pizarrón, y era algo fantástico, era increíble. Fue Jorge Bonino, fue un actor maravilloso cordobés que se suicidó.
Y bueno, nada, me acordaba de eso también con Pezzoni, ¿no? Y que a Pezzoni lo grabamos en el Rojas, pero después se murió y quedaron algunas cintas están, otras no están. Esto que dice Paloma de lo un poco vulnerable, un poco precario que tienen también bueno, como tienen las instalaciones, ¿no? Que son precarias, que las sacan y las desarman y se terminan una instalación artística. Yo creo que es una marca también muy contemporánea. Por eso creo que Parra es un tipo absolutamente contemporáneo, absolutamente adelantado para su época, y por algo vivió 103 años, me parece. Porque vivió con esa energía de ir como... O que las épocas se iban adaptando a él, no él a las épocas, algo así, ¿no? El otro día vi, porque esas performances como la que hizo en Guadalajara, la hizo en muchos otros lugares donde recibió premios. Y decía ese texto, ¿no? El texto, el discurso Y cuando ganó el Cervantes, que ya tenía como 90, mandó al nieto con un texto que escribió él para que el nieto lo lea. Y yo lo miré en YouTube, mírenlo en YouTube, van a ver las caras de terror de los reyes, de los curas que hay ahí, de toda la gran camada de los que dan el premio Cervantes, que son como, bueno, es la monarquía. Las caras de horror, de no entender nada, de que un pibito de 19 años que sería un performer de hoy, pero va con las palabras y con todo lo que lo mandó su abuelo, y lo dice desde medio el guión del abuelo. Maravilloso, bueno, eso. Creo que Pero Parra no lo escribió no pensó que se iba a hacer libro. No, le digo, termino con esto, le digo a Paloma, Parra no pensó que se iba a hacer libro con estos discursos. Después lo agarraron los de la editorial Diego Portales, no sé por ahí, si anda por ahí, Cintia Rimsky sabe más que yo del tema, pero lo agarraron y lo convencieron de hacerle un libro que se llama Discursos de Sobremesa, que es un libro así, Sandra, de gordo. Me lo voy a comprar. Bueno, ¿quién más quería? Paloma, perdón, tenías que... No, le agradecía nada más. No, nada más. Bueno. Cristian Molina. Cristian, ¿dónde andás? Hola, sí. Hola Tamara, acá. Hola Cristian. Me oculto un rato para lo que decías que me interesó es como que hay muchos niveles. Por un lado está ese nivel un poco afectivo, pero que me parece a mí que tiene que ver con una perspectiva crítica, teórica que va construyendo y que también es una perspectiva ética, ¿no? En este episodio que leíste chiquito, en este capítulo, decís la crítica era un acto de amor, ¿no? Tan disfrutable como la poesía en un momento. Y lo que me parecía es que se va construyendo, se va entretejiendo ahí una ética que al menos a mí me terminó como de quedar clara en la última parte, ¿no? En la del trabajo, en la de la relación con el dinero, ¿no? Sobre todo en el episodio de los talleres literarios, cuando hablas que tuviste que elaborar en la experiencia de México una especie de código común para no caer en la complacencia del me gusta, pero tampoco en el bullying del no me gusta, ¿no? Y me parece que eso es muy fuerte en el libro, que hay una voz como muy fresca que se va moviendo todo el tiempo en ese límite con una ética de no caer en la complacencia, pero tampoco caer en el bullying, que también lo lees Hay algo ahí del orden de esto que decís muy bien en esa parte,
es superar el susto, como una literatura o una escritura, no literatura, escritura, no sabemos ya cómo llamarla, con una práctica que nos permita superar esos sustos, ¿no? Eso me pareció como sumamente interesante porque jerarquiza y porque nos permite pensarnos desde otro lado, y al mismo tiempo está la novela de aprendizaje de Tamara, ¿no? En todo este libro. Hay como una novela de aprendizajes múltiples que se van entretejiendo. Eso me resultó muy Bueno, muy muchas gracias. ¿Dónde digo superar el susto? Porque no me acuerdo y quiero saber. Porque escribí algo parecido ayer. En cómo me hice periodista. En cómo me hice periodista. Ah, bueno. Ah, sí, claro, claro, sí, está bien. No, que alguien quería, creo que Paloma quería comentar algo. Pali, ¿querías comentar algo? Desapareció. No, estoy acá, no, yo ya, no, creo que no. Por ahora no. Bueno, no sé si había algo más. Esto que dice Cristian del susto, yo lo había leído por otro lado, veía cuántas veces hablas del alivio, ¿no? Aparece mucho, ¿no? La cuestión de, bueno, lo chiquito como una forma de aliviar también, ¿no? En el sentido, bueno, el alivio que te da que el libro de Badiou no sea una gran filosofía o el alivio. Ah, eso. Me encanta bueno, eso, mira. ¿no? Bueno, nada, agradecerte mucho, Tamara, agradecerles a todos, la verdad que me encantaron los comentarios y el intercambio. No, de lo que Sandra dijo del alivio, quería decir algo de ahora de la cuarentena, como para cerrar. Sí. Vieron que hay los filósofos, todos están diciendo cosas, o mesiánicas, o apocalípticas, o no sé, de todo orden, sobre la cuarentena. Y que a mí un poco como que me incomodó, bueno, Agamben me incomodó, varios me incomodaron porque me pareció que entraban en una omnipotencia medio como debate, que no pudimos hablar del bate, pero se imaginan porque la palabra sola más o menos lo dice, salvo una cosa que leí de Rancière, donde dice esto, ¿no? Que por qué los filósofos tenemos que estar diciendo cómo van a ser las cosas, qué va a pasar, qué sabemos, si no sabemos nada. Me gustó mucho y me alivió. Tuve ese alivio que vos decís, Sandra, cuando leí lo de Rancière, dije, ¡ay, qué suerte! Sí, me alivió. Eso, nada más quería decir. Buenísimo. Bueno, y que les agradezco enormemente, que estuvo para mí iluminador todo lo que dijeron, todo lo que... Bueno, gracias a todos por el interés en el libro. No saben el estímulo que es eso, es